Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que ya tenemos podcast, no? Ya voy para allá, ¿vale? Nos vemos en un rato. Se me había olvidado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón por el retraso. No te preocupes. Pásate. ¿Qué tal, vamos? ¿Qué tal todo? Muy bien. Pues Pamela, el otro día estaba con unas amigas en una conversación hablando de los beneficios del inglés ahora en edades tempranas. Me sorprendió muchísimo, la verdad. Bueno, me sorprendió. Trabajando en Great Del People ya los conocía, pero me sorprendió un poco ver las opiniones, ¿no? del resto de familias, de padres, ¿no? y demás. Y la verdad es que me parece muy positivo, ¿no? Retomar este tema, sobre todo contigo que conoces bien también el mundo y estás mucho con niños más chiquititos de la cantidad de cosas positivas que nos aporta el aprender idiomas en general, no solamente el nuestro, sino idiomas en general desde muy pequeños, prácticamente desde que estamos en la tripa de mamá, ¿no? Empezamos a aprender el idioma. No sé vosotros, pues un poco cómo lo promovéis y lo veis desde el mundo de Mozart. Es increíble cómo ha cambiado en los últimos tiempos, porque es que hasta hace unos años las familias pensaban totalmente lo opuesto, inclusive, ¿no? Que muchos idiomas era muy negativo, que iba a afectar el desarrollo del niño. Y últimamente es que lo piden mucho y en las visitas que hacemos en Mozart con las nuevas familias, lo primero que te preguntan son los idiomas. Entonces, claro, nosotros tenemos inglés, tenemos chino también, e inglés es un idioma que lo tenemos desde bebés, que eso es algo súper importante porque hay familias que me dicen, bueno, inglés lo metes en 2, 3 años. No, inglés es desde bebés. Y como dicen, no es de la tripa o sea, mientras escucha el bebé el idioma desde que está en la tripa o desde que nace y tal, lo aprenden mucho más naturalmente. Sí, yo de hecho, bueno, llevo trabajando años en esto de la adquisición de una segunda lengua y una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a trabajar fue que es verdad, a nosotros nos dicen, pues es que el niño antes de nacer no sabe en qué país va a nacer, evidentemente, y todas sus conexiones neuronales están activas para aprender, pues como bien dices, cualquier idioma, o sea, inglés, francés, alemán, chino. Y evidentemente esas conexiones, si no las fomentas, al final se van perdiendo, porque el niño pues va centrándose, ¿no? Un poco en lo que va recibiendo y si no son los idiomas, ¿no? Bueno, pues nosotros de GLP es verdad que fomentamos, por supuesto, el aprendizaje desde un año, pues o bebés, ¿no? Porque nos parece que le aporta pues todo lo que es la pronunciación, la base del idioma, ¿no? A los peques y, bueno, pues al final ver un poco también cómo lo hacéis vosotros en formato juego, creo que es interesante porque al final no es cuestión de enseñar un idioma pues como hace tiempo de manera estática, ¿no? Sino hacerlo todo con acciones del día a día, con pues diferentes contextos, ¿no? Que es un poco lo mismo que reflejamos nosotros. Sí, al final los estudios lo que hacen últimamente es alentar a que esas conexiones neuronales, como dices, se fomenten desde el inicio, desde bebés, Ujú. y nosotros en la escuela como tal vemos que el adquirir diferentes idiomas también le da una seguridad al niño increíble. No es solamente que sí, que todo el desarrollo cognitivo, que al final va a ayudar a que aprenda mucho mejor más adelante y tal, sino que el niño se siente orgulloso de sí La mismo. autoestima es muy La importante, sí. autoestima es súper importante y desarrolla otras habilidades que van en conjunto con el aprender otros idiomas, ¿no? Que los ayuda a ellos a seguir creciendo, como siempre decimos, son mini personitas, ¿no? Que al final uno de los grandes como el valor agregado que le damos en la escuela es que sea una persona con buena autoestima, que tenga habilidades, muy aparte de los contenidos Tal académicos cual. también, ¿no? Ujú. Pero que tener estos otros idiomas hacen que el niño se sienta mucho mejor. Claro, y sobre todo lo que tú dices, aprender que el idioma sirve para comunicarse, porque al final podemos aprender un idioma, pero el saber que puedo comunicarme con otros en ese idioma, sea teacher, sea niños, sea mamá, sea papá, ¿no? El saber que el idioma sirve para algo, pues a futuro, viajes, ¿no? Creo que que es algo que tienen que tener, ¿no? El concepto como muy asimilado, porque efectivamente lo que luego pasa muchas veces es, ¿y para qué aprendo inglés? Si no me va a servir para nada, ¿no? Igual que el español, pues al final obviamente es su día a día. Con el inglés pasa un poco, otros idiomas pasa un poco esto y me parece pues un muy buen punto también a tener en cuenta en ese sentido. Y les abre mucho como la visión cultural e internacional. Por ejemplo, en Mozart tenemos familias de muchas nacionalidades y claro, aprenden qué país,
qué es Sudamérica, qué es India, qué es Claro. no sé qué, qué es... Y al final eso los ayuda a nivel general a ser mucho más abiertos, ¿no? Y las familias inclusive también, ahora que te decía, las familias que han cambiado mucho la percepción, se involucran en el día a día de los niños. Inclusive familias que no saben el otro idioma, ¿no? Pero quieren ser parte y quieren que el niño al Claro. final aprenda y favorece mucho que la familia esté abierta a eso, Fundamental, ¿no? fundamental. Nosotros desde Great the People también tenemos en cuenta, ¿no?, todos los agentes que al final rodean al niño, porque es que para el niño la familia es su modelo. Es decir, mamá, papá o dos mamás, dos papás, el modelo que sea de familia, ¿no? Pero al fin y al cabo el referente. Entonces, a nosotros nos parece también súper importante involucrarles, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos pues una parte de contenido no solamente digital, que bueno, pues al final para llegar a casa es pues un poquito más complejo hacerlo en formato físico, que nosotros tenemos mucho, nos parece muy importante el formato físico en sí, pero es verdad que todo lo digital, pues ahora mismo también ayuda, en ese sentido a los niños creo que les motiva, aunque tenemos una parte imprimible también, y nosotros pues desde aquí pues no fomentamos un poco que pues este tipo de cositas, 10 minutos, un memory, cosas súper sencillas que muchas veces no necesitas, ¿no?, tanto el saber inglés, porque incluso el niño propiamente dicho te va guiando en el juego, es decir, el modelo ya lo tiene, ¿no?, y lo tiene muy asumido. Sí. Y me parece un punto importante el tema de las familias. Sí, en Mozart yo creo que las familias se motivan mucho porque me dicen, mis hijos me están enseñando inglés. O sea, yo que lo he visto hace muchos años y tal, y por ejemplo las agendas, ¿no? O sea, las profes todos los días mandan un reporte tal, y las cosas que han visto de inglés se lo mandan como links, porque tenemos un canal de Spotify también, les mandan el link de Spotify para que vayan escuchando las canciones, las practiquen en casa a modo juego, todo siempre como para que el niño se divierta y la pase bien. Sí, al final recibir el input, ¿no?, desde fuera y que, bueno, pues vaya calando, porque esto es un trabajo, no es un trabajo estático de hoy para mañana, sino efectivamente a largo plazo, igual que el español. Yo sigo aprendiendo muchas cosas que a día de hoy en castellano, en español, también desconozco, ¿no? Entonces, me parece un punto, pues eso, muy, muy importante el animar, ¿no?, a las familias a hacer todo esto, ¿no? Y metiéndonos un poco más en el tema de las, bueno, propias clases, ¿no?, de lo que hacéis, ¿qué recomendaríais, ¿no?, un poco a los centros en general, pues poner en práctica, ¿no?, para al final fomentar que sea un éxito? Porque es complicado, también a día de hoy que tenemos tantos modelos para aprender, es complicado, ¿no?, bueno, pues tener algo que funcione realmente, y vosotros lleváis muchos años haciéndolo y creo que es, bueno, pues interesante que otros lo conozcan. Sí, yo creo que la clave es hacer, hacer, hacer. O sea, al final el niño no va a aprender, pero no va a aprender tal vez a un nivel más natural o un nivel mucho más alto escuchando solo, ¿no? Sino que nuestras clases de inglés son súper dinámicas, podemos hacer experimentos, las actividades, juegos, movimiento, baile, o sea, todo eso que ayuda al niño que integre en diferentes zonas del cerebro el inglés de diferentes maneras, ¿no? Entonces, un día podemos ir al patio a hacer un circuito de robótica en inglés, otro día podemos hacer el experimento del volcán tal, otro día, o sea, y al final, muy aparte de las teachers, que son, digamos, como el monumento de inglés dentro de la escuela, las profes en general, las tutoras de español, también se involucran mucho e intentan reforzárselo en clase. Entonces, si el niño viene y te lanza palabras en inglés, tal, no es que le vaya a decir, no, dímelo en español. Claro. No, ellas están como muy implicadas y saben que todo esto es beneficioso y fomentan que el niño siga hablando en inglés también. Claro. Porque el equipo, el material como tal, y el equipo también tiene que estar como muy, muy dentro. Claro, nosotros ahora hemos, bueno, pues sacado un taller, ¿no? Y pues hemos metido incluso la luz negra, que al final, bueno, son cosas que se van modernizando. Y nosotros de GLP, pues al final, por ser como somos muchas veces, no nos podemos estar quietos y tenemos que ir siempre incorporando novedades. Bueno, aparte que es una petición no popular, pero tenemos que ir siempre incorporando novedades porque, claro, se va quedando un poco
el modelo educativo se va quedando obsoleto bastante rápido, ¿no? Entonces hemos metido justo ahora actividades, pues, por ejemplo, con luz negra, ¿no? Incluso, bueno, pues al final el tema de hacer también, que esto sé que en muchos sitios también se trabaja, pues teatro, o incluso, bueno, sé que vosotros tenéis eventos los sábados con una cantante espectacular en inglés que yo desde luego he tenido el placer de verla y me pareció, o sea, al final pues lo que hablábamos, un poco el tema de que además vosotros en general las familias que tenéis son bastante implicadas hasta donde sé, pero es verdad que es, bueno, pues al final yo creo que el adaptarse a diferentes momentos, ¿no? Y tener opciones un poco para todos, porque al final dices, pues no, a lo mejor no voy a clase, pero hago otras cosas, ¿no? Aparte del día a día, en inglés que aporten, ¿no? En ese sentido, y creo que vosotros pues dais mucho en el clavo de ofrecer diferentes momentos a las familias también, a los niños, por supuesto, para que el inglés, bueno, pues vaya, como decíamos antes, calando y haciendo huella, ¿no? Claro, que cada familia al final es un mundo, entonces hay familias que pueden estar en las tardes, pero hay familias que no, hay familias que pueden ir los sábados, entonces mientras abras el abanico con un repertorio de diferentes tipos de actividades, ellos van a, sea en una o sean en las 10, van a participar y que el niño vea que los padres están tan implicados en venir, escuchar en inglés, que bailar en inglés, tal, hace que ellos repliquen lo mismo luego en las clases o en el día a día también. Tal Entonces, cual. yo creo que al final eso los ayuda mucho y, como hablábamos antes, les abre el panorama un poco y los ayuda a ser más adaptables. O sea, se adaptan a diferentes tipos de situaciones. Y ahora, por ejemplo, con el inicio del cole en septiembre y tal, em, hablamos con muchos directores, un poco cuáles son las metodologías, qué es lo que tiene, y hacer el match entre familia y cole, ¿no? Entonces, esta apertura, esta visión general, que ahora muchos coles tienen inglés y tienen otros idiomas y tal, hace que las familias busquen eso en el cole ya en el paso al cole Claro, de es que al mayores. final es importante. Nosotros, una de las razones que, bueno, que damos siempre, ¿no? El del por qué es importante empezar a aprender inglés o adquirir inglés en edades tempranas es justamente este. Y luego con 6 años, o es verdad que al final infantil hasta ahora está un poco en el limbo. Es decir, nadie lo considera como un momento realmente importante en el aprendizaje de los niños cuando es el momento, ¿no? Más importante. Y nos pasa mucho pues que llegan niños ya con 5 o 6 años, ¿no? Que justo van a entrar en un cole bilingüe y no tienen ni idea, llega la frustración, llega el problema, ¿no? Y creo que es un poco lo que al final hay que cubrir, hay que tener un poco esa perspectiva, ¿no? Y cubrir antes, porque, y nosotros justamente es una de las cosas que decimos, ¿no? Que es importante tener esto en mente porque luego si no llegan los problemas, ¿no? Vienen los problemas y además ya no solamente un problema de que el niño desconozca el idioma o no sepa, sino lo que le genera. O sea, al final eso es casi más importante muchas veces, ¿no? Entonces, creo que vosotros pues hacéis un papel muy importante. No sé cuántas, tenéis muchas familias al final que buscan luego coles bilingües. Imagino que al final si tienen en el proyecto educativo interés en el inglés, pues entiendo que a posteriori Yo siguen. 100% diría que busca un colegio bilingüe o totalmente en inglés o lo que sea, y al final lo que ellos quieren es que el niño sienta que su transición al cole de mayores va a ser, que es un proceso de adaptación finalmente, ¿no? Pero que sea lo más fácil posible, y si tienen ya la base del inglés y que es un niño que se adapta bien al cambio, que conoce, no solamente conoce el idioma, sino que sabe lo que es estar rodeado de niños que también son de otras nacionalidades, que hablan otros idiomas, tal, o porque claro, en un cole es mucho más grande, hay muchos más Claro. niños, mucho tal, y ellos al final, la transición es mucho más Suave, sí, normal. Nosotros, pues igual, a pesar de ser más un formato extraescolar y, bueno, pues curricular en muchos aspectos, pero también es verdad que metemos un rincón, ¿no? De actividades STEAM, que ahora están también, bueno, pues a la orden del día, que al final, pues un poco tienen que ver con science, maths, ¿no? Technology, tener un poco esta idea, esta visión para, bueno, pues al final ir un poco acorde a lo que los coles buscan también, que es importante, entiendo, pues llevar esta coordinación, ¿no? Pues pasa un poco igual, que muchas veces las familias vienen con intención de ser un apoyo, ¿no? Pues en realidad The Little People es una adquisición del idioma, no tanto un apoyo, pero bueno, vamos un poco alineados muchas veces con conceptos por esto mismo, ¿no? Porque, bueno, pues lo que te van marcando, ¿no? Desde la oferta y la demanda, y un poco también que ajustarse en ese sentido, pero creo que es interesante, ¿no? Bueno, pues que puedan tener esa tranquilidad los padres, las familias, ¿no? Tanto en vuestro caso como en el nuestro, de
sentir, ¿no? Que están, bueno, pues apoyados al final todo lo que su hijo, en todo lo que su hijo está involucrado, su hija, ¿no? Sí. Porque al final es verdad que nosotros otra de las cosas que hacemos es no enseñarles vocabulario suelto, ¿no? El hecho de que aprendan inglés de una manera integral y al final en otros aspectos pues va un poco en línea con esto, que se sepan desenvolver. Sí, yo creo que al final el niño es integral, o sea, el niño no puede aprender una cosa, solamente vamos al idioma y el idioma es así y tal, no, sino que el idioma es a la hora de comer, a la hora de salir a caminar, a la hora, o sea, lo tienes que integrar en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos al final en Mozart, ¿no? Que el niño vea el idioma como parte de, o sea, no es como la clase de inglés, sino más como que, bueno, vamos a jugar, pero es que ahora se hace en inglés, ¿no? Entonces es un poco Pero que no se quejan tampoco, quiero decir, lo asumen bien, porque al final el tenerlo integrado y ser un aspecto más es un momento por el que ellos justamente no rechazan el idioma, que es importante porque muchos niños ya llega un momento en el que es verdad que no, inglés no, o bueno, pues al final cuando tienes oportunidad de, sé yo, ver un vídeo en inglés, ver un cuento en inglés, que nosotros también trabajamos mucho y vosotros sé que trabajáis mucho con cuentos al final, ¿no? Sí. Siempre no, el inglés no, y al final se va haciendo bola, es que se va haciendo bola, ¿no? Entonces, como no lo pilles desde el primer momento como algo positivo, va costando. Y les gusta, como decía al inicio, ¿no? Un poco regresando al inicio, es la autoestima. O sea, tener una buena autoestima va a hacer que aprendan todo lo que quieran aprender finalmente, ¿no? Y no les va a detener a seguir creciendo como... Sí, al final generalizarlo, no solamente con el idioma, sino ya el hecho de poder decir el resto de cosas, ¿no? Sentirse empoderados para poder un poco, pues eso, lo que tú dices, ir evolucionando, ¿no? Pues yo, un poco por ir terminando, ir cerrando la conversación, que ha estado muy interesante, quería un poco pedirte, ¿no? Pues que le dieses a las escuelas infantiles en sí algunos tips, ¿no? De pues al final, ¿por qué te parece, ya a nivel, si quieres, más personal, ¿no? Pero llevando tantos años trabajando en una escuela infantil, ¿por qué te parece interesante, ¿no? el meter el inglés en estas edades, 0-3, nos quedamos en los más pequeños, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, pero es que con un año, que no se enteran de nada, ¿no? Este es el típico comentario, ¿no? O de familia, o de director, o de tal, es que como con un año... Y yo siempre digo, bueno, es que lo que decíamos, si desde la tripa muchas veces están ya aprendiendo el idioma, que suena así caótico, pero es tal cual, ¿no? Entonces, bueno, enfocarnos un poco en eso, porque al final a mí me aplica ya, es verdad que nosotros llegamos hasta los 7 años, pero es que incidimos mucho también en que con 1, con 2, o sea, que es importante, ¿no? Que al final ya parece que pasamos al cole, muchas veces cambian el chip, ya con 3 le apunto a inglés. Que te has perdido 2 años o 3 años de su vida súper impactantes en ese sentido, ¿no? Y te has perdido, bueno, no voy a poner tan dramático, pero, ¿no? Pero que al final 0-3 es cuando, o sea, a ver, a los 2 más o menos es cuando comienza el lenguaje, más o menos, unos más y unos menos, pero que todo lo que adquirió previo a comenzar a hablar... Claro, empiezan a hablar, pero... Pero ya todo lo que ha ido desarrollando, todas las conexiones que ha ido desarrollándose, y si no se ha desarrollado en inglés, pues luego va a ser más difícil. O sea, los estudios son claros. Después de los 6 años ya no lo adquieres como totalmente. Como un lenguaje materno, digamos, ¿no? Entonces... Sí, porque empiezas como a traducir. Ya lo que nos pasa a los adultos, que empezamos, ¿cómo se dice en inglés esta frase? Y esa frase a lo mejor en inglés no existe como tal, ¿no? Sí, entonces al final yo animo a las escuelas que mentalmente abran su como scope de visión de que no es que estoy metiendo una clase de inglés, sino que les voy a dar esta herramienta adicional para que el niño disfrute la vida y para que vaya por la vida también sabiendo hablar otro idioma que los va a ayudar a finalmente relacionarse mejor, a tener más habilidades sociales y buscar, porque hay muchísimos recursos que pueden encontrar para hacer actividades muy nuevas, innovadoras, en muchas plataformas que al final no tienen que comprar tampoco muchas cosas. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos son cosas recicladas. Y aún así muchas veces también creo que es importante que entendamos un concepto, porque al final todo cuesta. O sea, pocas cosas hay, ¿no? Entre comillas, cuando vienen, ¿no? De un sitio profesional que sean gratis. Esto ya lo sabemos, ¿no? Creo que es importante también el saber o un poco recordar, hacer hincapié en que es un dinero que estás invirtiendo para un futuro. Es decir, que muchas veces no pretendemos dejarlo para más adelante, pero es que esa etapa una vez pasa,
ya no vuelve. Sí. O sea, cuando cumple 3 años, lo anterior ya no se puede recuperar, que a mí me pasa mucho cuando vienen las familias ya con 6, digo, ¿qué puedes hacer? Pues empezar a trabajar a partir de ahora, pero lo anterior ya no se puede recuperar. Y es, bueno, pues creo el tiempo pasa volando, desde luego, o sea, yo es una cosa que alucino ya en mi vida personal, pero es importante, ¿no?, que creo que cambien ese, bueno, que hoy en día ya lo tenemos muchos cambiado, ese chip, pero bueno, por darle un empujoncito, ¿no? Y esa visión desde dentro, desde la parte educativa, tanto en tu caso como en el mío, ¿no?, de decir que esto funciona, que de verdad, que aunque, ¿no?, pues al final trabajemos en esto y funciona, o sea, no es un tema de decir queremos exponerlo y no, es que los resultados, como tú dices, los estudios están ahí. Sí, y yo creo que la palabra que has utilizado, la de invertir, es genial, porque es que lo decimos en nuestras visitas a los padres, no es el coste de la escuela, sino la inversión que vas a hacer para tu hijo, para, o sea, la base, para que ya luego venga todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso las escuelas lo tienen que ver de la misma manera, ¿no? Y como dices, hay muchas que lo están haciendo, pero a veces como que les da el miedo de, y si no lo hacemos bien, y si tal, bueno, pero al final es intentar, ¿no? Y lograr esto. Está claro. Pues nada, te doy las gracias por habernos acompañado y nada, espero vernos pronto. De todas maneras, mil gracias. Sí.